Buenos días, nosotros somos el equipo 6 y les explicaremos el arte romano. Los principales grupos humanos de Italia eran, al sur los griegos, al centro los latinos y etruscos, y de estos pueblos, los etruscos y los griegos fueron los que influyeron sobre la historia y la civilización de Roma. Los romanos retoman las experiencias etrusca y griega y a partir de ellas crean su arte. Los etruscos ejercieron una gran influencia en la arquitectura romana, debido a su influencia en el Oriente. El arte adquirió un carácter más irracional y no fue medio para representar la realidad. Según la leyenda, la antigua Roma fue fundada por dos hermanos y semidioses, Rómulo y Remo, el 21 de abril del 753 a.C. La leyenda afirma que durante una discusión sobre quién gobernaría la ciudad, Rómulo asesinó a Remo y nombró la ciudad como suya. Esta historia de la fundación de Roma es la más conocida, pero no la única. La ciudad fue erguida a orillas del río Tíber, cerca del mar y la región central del Lacio. La historia romana puede dividirse en tres periodos. Primero, del siglo VIII a.C. al siglo VI a.C., que corresponde a la monarquía. Segundo, del siglo VI a.C. al I a.C., la época de la República. Y tercero, la época del Imperio, que inicia en el primer siglo a.C. y termina en el siglo V después de Cristo. La historia de Roma data desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo, con tres grandes etapas que la dividen: la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial, su época de más grande esplendor. El período monárquico es también conocido como el período de los 7 reyes, pues inicia con Roma siendo fundada en el siglo VIII a.C., más específicamente el 21 de abril del 753 a.C. por Rómulo y su hermano Remo, siendo Rómulo quien gobernaría como el primero de 6 reyes que le seguirían, quienes eran Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Lucio Tarquino el Soberbio. Durante esta etapa, la expansión territorial de Roma llegó hasta las 7 colinas llamadas Palatino, Capitolio, Esquilino, Celio, Aventino, Quirinal y Viminal. Algunas cosas importantes que pasaron durante esta época fue que se dio la unión de los latinos y los sabinos, y posteriormente se fortificó el Capitolio, que se convirtió en la fortaleza de la ciudad. Por otro lado, durante el reinado del quinto rey, Tarquino Prisco, se dio la dominación de los etruscos sobre Roma, por lo que se adoptó en su ciudad el patrón de la ciudad etrusca. También se construyó la Cloaca Máxima y se inició la construcción del Templo de Júpiter, el cual tuvo lugar su consagración hasta el 509 a.C. El mandato de Tarquino el Soberbio fue el último de esta etapa. Él fue expulsado de Roma en el 509 a.C. debido a su cruel gobierno, además de que el desarrollo económico y la creciente prosperidad causaron la caída de la monarquía. Al dejar de lado la dominación etrusca, se instauró una república con Lucio Junio Bruto en el poder en el 509 a.C., la cual era una república democrática con estilo griego que tenía a las familias nobles llamadas patricios monopolizando el poder. Esto les generó bastantes confrontaciones con la clase plebeya, incluso después de que se presentaron tribunos defensores del pueblo, así como diversas instituciones como el Senado, diversas magistraturas, el ejército y una constitución que delimitaba los poderes con leyes concretas. Los conflictos con los plebeyos no se quedaron ahí, ya que desembocó en la Primera Guerra Civil en el 89 a.C. y posteriormente en la Segunda en el 49 a.C., la cual ganó Julio César, quien tiempo después sería asesinado en el 44 a.C. A lo largo de esta etapa tuvieron muchas confrontaciones con los pueblos vecinos, pues buscaban obtener grandes ganancias, latifundios y esclavos, además de, claro, expandir su pueblo. No importaba que los habitantes del nuevo lugar conquistado estuvieran a una gran distancia de Roma, pues al convertirse en una provincia les daban la ciudadanía romana. Al querer conquistar la península ibérica y ver que los cartagineses también,
empezó su confrontación en la isla de Sicilia, que dio pie a que se llevaran a cabo las guerras púnicas. La primera se dio del 264 al 241 a.C. La segunda sucedió en el 210 hasta el 201 a.C. Después de la Segunda Guerra Púnica contra el Cartago, Roma comenzó con una serie de conquistas fuera de Italia. Se derrotó al Imperio Seleucida en el 197 a.C. y se dio una expansión total para Roma. La tercera y última guerra púnica fue del 149 al 146 a.C. Fue un conflicto que terminó con una rotunda victoria de Roma junto con la destrucción del Cartago, lo cual permitió a la ciudad del Tíber dominar a Europa occidental y su conversión en una gran potencia. Se le llama guerras púnicas a las guerras contra los cartagineses debido a que los romanos consideraban a los cartagineses como fenicios, y para referirse a los fenicios se les llamaba punicus. En el 156 a.C., los romanos saquearon Grecia, robando infinidad de obras de arte griegas, lo que ocasionó que muchos artistas fueran a Italia como esclavos para poder trabajar en los talleres copiando los originales griegos. En Nápoles estaba la sede más importante, donde incluso se copiaban las inscripciones griegas. Por otro lado, el tipo de vivienda romana que existía se llamaba domus, pero la expansión demográfica hizo que se crearan viviendas de 3 plantas que en épocas de César medían 20 metros de altura y en épocas de Trajano 18. El arte en Roma comenzó con su desarrollo en el segundo siglo a.C. y en la época del dictador Sila se desarrolló la arquitectura con edificios como el Tabularium y el Templo de la Fortuna Primigenia. La escultura, por su parte, se volvió más realista por influencia del retrato etrusco, representado en las máscaras funerarias que hacían, además de sus 3 manifestaciones de la época, que eran el retrato, el relieve y el estilo neoático. La pintura se usaba para fines pagandísticos, para narrar hazañas de guerra y victoria, además de tener 4 estilos pompeyanos en la época: el incrustado, el de perspectiva, el ornamental y el ilusionista. La obra más famosa de mosaicos, por otro lado, es la llamada La Batalla de Alejandro y Dario. Fue hecha del 319 al 297 a.C. Y por último, la cerámica romana de los siglos II y I a.C. se caracterizaba por tener un barniz exterior de color negro brillante. La etapa imperial comienza junto con el mandato de Augusto en el año 27 a.C. Esta etapa fue el momento máximo de extensión romana durante el gobierno de Adriano, abarcando todas las penínsulas e islas del Mediterráneo, con fronteras hasta el sur del Rin, del Danubio, la actual Rumania, Turquía, Arabia, Irak, Jordania y el norte de África hasta el Atlántico. Tal extensión del imperio lo hizo ingobernable, se tenían que estar reforzando las fronteras por los constantes ataques bárbaros. Durante este periodo, en la parte artística, la escultura se volvió monumental, más tosca y menos detallada. Y debido a la difusión del gusto por la riqueza y el lujo, las artes tuvieron un gran desarrollo. En las ciudades que conformaban al imperio se levantaron edificios que estaban decorados por pinturas, mosaicos y relieves. Por otro lado, en el año 7 después de Cristo, Augusto dividió Roma en 14 distritos que se mantuvieron a lo largo del imperio. Estaban delimitados por calles y, según Plinio el Viejo, conocido por dar registro de los acontecimientos de la época en su libro Historia Natural, Roma contaba con 265 barrios para el primer siglo después de Cristo. Por último, en el año 80 después de Cristo se terminó la construcción del Coliseo, con la capacidad de contener a 40.000 personas. La expansión demográfica de Roma fue inmensa. En el siglo II después de Cristo, la ciudad de Roma llegó a tener 1.200.000 habitantes. Por su parte, el emperador Constantino tuvo su sede en Constantinopla, lo que dio pie a que fuera un punto de confluencia de todos los caminos del mundo conocido, creando el dicho de que todos los caminos llevan a Roma. Por otro lado, Teodosio dividió el imperio romano entre Oriente y Occidente para sus 2 hijos, y posteriormente las invasiones bárbaras derribaron al imperio romano de Occidente, quitando así a Rómulo Góstolo del poder en el año 476. A diferencia del Imperio de Oriente, que se mantuvo en pie hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. El arte romano. El arte romano se considera como una continuación del griego y por lo tanto también el etrusco.
pero ellos combinaron elementos y agarraron elementos de estas civilizaciones para poder crear su propia identidad, y estuvo muy definida ya que tenían cosas muy diferentes, como las temáticas que ellos tenían en sus esculturas, pinturas y arquitectura, como el del ser humano. Lo tenían temas de la política, retratos de los emperadores, de los arcos triunfales, relieves que narraban las batallas que ellos tenían. La arquitectura no era solo decorativa para los romanos, sino que pretendía que fuera útil y práctica, y también funcional. Por eso le dieron mucha importancia al desarrollo de las termas y carreteras, entre otras cosas. Igual el monumento fueron muy importantes, ya que igual usaron las superposiciones entre el vano del arco y el dintel. El arco lo tomaron de los etruscos y los griegos y supieron elevarlo a la máxima expresión, y el dintel ocupó un lugar privilegiado. De ahí los romanos juntaron el arco y el dintel, que crearon su propio sistema. Por ejemplo, el arco lo insertaron entre dos columnas, y el dintel donde un lugar o en jutas crearon una composición dinámica al contraponer líneas curvas y rectas. A los romanos también les gustaban los lujos. Ellos utilizaron 5 órdenes. 3 eran de los griegos y 2 ellos crearon. 3 que fueron el dórico, el jónico y el corintio. Los que ellos crearon fueron el toscano y el compuesto. El toscano es un estilo arquitectónico de la antigua Italia, que es donde igual se asentaron los romanos, que se caracteriza por las columnas simples que ellos tenían, es decir, que no tenían nada de adornos y tampoco tenían un entablamiento sin adornos. Así era, sin adornos, nada de adornos, todo liso. Las columnas tenían que ser anchas y para que ocuparan y establecieran otro tipo de estilos más clásicos. Entonces esto es lo que más o menos diferenciaba a esta orden, y también lo que diferenciaba que la columna, en vez de que como la dórica, que se apoya de una base, esta se apoya en un podio. La orden compuesta no pertenece al grupo de las órdenes arquitectónicos griegos, obviamente porque pues se inventó por los romanos. Entonces esta aportación romana es uno de los elementos que más se identificó, porque fueron sacados del corintio con 2 celebridades, porque la base es más rica en moldaduras y se asemeja a la capitel del dórico invertido, y mientras que el capitel es una mezcla o composición. De ahí viene el nombre del capitel jónico y el corintio. Del primero toma las volutas de la parte superior, que fue la parte de arriba, en las columnas, y la segunda en las hojas de acanto que adornan la parte inferior. Sus adornos que están abajo de lo que sostiene la base de arriba con la columna. Los materiales que ellos usaban eran la piedra, el ladrillo, un concreto que sería como hormigón, que todavía se usa en la Edad Moderna, y también ellos tenían un montero romano, que es una masa que ellos formaban con arena, cal viva y agua, que usaban como un tipo cemento para poder unir los restos de los materiales que quedaban en las construcciones. Al igual que el mármol igual lo utilizaban para decorar el interior de lo que ellos construían, como pequeñas decoraciones que hacían con el mármol. La arquitectura civil. La arquitectura civil son las construcciones urbanas que tuvieron para la ciudad y pues el pueblo también. Empezaremos con las casas, que las casas igual tuvieron gran influencia etrusca y griega, ya que esto determinó el diseño de un patio con columnas de estatuas, ya que en la época imperial era popular las casas con varios pisos.
Aquí veremos tres tipos o tres formas en los que se dividían las viviendas de los romanos. Está el insual, el domus y el villae. El insual eran las casas donde vivía el pueblo, era como la gente de clase baja. El domus era las viviendas para los hombres ricos o de clase alta que se organizaban en torno a un gran atrio. El atrio es como un gran y enorme patio. El villae eran las casas de campos con grandes extensiones de terreno donde hacían cultivos y todo eso. Básicamente es como una hacienda. Después están los foros, que se componen de una gran plaza enlosada, rodeada y decorada con afiches del emperador, que está el foro romano, el foro de César Augusto y el foro de Trajano. Al igual hay plazas donde se hallan los monumentos públicos y se reunían todo el pueblo. La basílica es un edificio de planta rectangular dividido en tres naves. Una sirve para que entre la iluminación bien al interior y está cubierta de bóveda de cañón que tiene una base plana de madera. Esta igual tiene función de ser tribunales, mercados y ferias. Podemos encontrar la Basílica de Pompeya y la Basílica de Mangesio. Las termas son edificios que se resuelven en el flujo de las personas hacia el interior. Es decir, que son baños públicos que funcionaban también como salones para conferencias, lecturas o juegos, y tenían instalaciones muy complejas como salas de gimnasio, sala de vapor y masajes y estancias de agua caliente, fría y templada. Tenía una gran variedad de funciones y podemos encontrar las termas de Caraya y las termas de Trajano. Las calzadas eran como carreteras romanas que estaban formadas por lajas de piedra o granito hasta de 8 metros de ancho sobre un contrapiso de 1 metro de espesor. Era para facilitar los transportes de los pueblos y provincias romanas a la ciudad de Roma. Por último tenemos a los acueductos, que también igual tuvieron herencia de los griegos y de los etruscos. Estos tenían estructuras de arquería de medio punto sobre columnatas, y los acueductos son obras de ingeniería que desde las montañas traían agua a las ciudades que más lo necesitaban. Está el acueducto de Pontugar y el acueducto de Sogovia. Algunos de los edificios dedicados al espectáculo en Roma eran el anfiteatro, el teatro y el circo. El anfiteatro es el lugar dedicado para los espectáculos de lucha entre los gladiadores y las fieras. Es el resultado de la unión de dos teatros clásicos. Su planta es elíptica y el centro de la arena está rodeado por gradas para todos los espectadores. Tanto la arena como las gradas están surcadas por túneles, corredores y cámaras. El teatro romano se organiza sin aprovechar el declive del terreno, como lo hacían los griegos, y se eleva sobre un sistema de arcos y bóvedas, de forma anular, que comunica los dormitorios y facilita el desalojo rápido del edificio. Frente a las gradas se encuentra el escenario, espacioso y monumental, decorado con columnas y esculturas. Detrás del escenario se hallan los camerinos de los actores, los cuales también están dotados de jardines. El circo es semejante a los estadios griegos. Cuenta con una estrecha y alargada planta, con graderías a los lados mayores y una espina en el centro de la arena, que la divide longitudinalmente en 2 pistas. Se reserva para carreras de carros y cuadrigas, y tiene una planta muy alargada en cuyo centro se coloca una espina con estatuas y monumentos conmemorativos, y en uno de los extremos las jaulas para los carros. Los monumentos conmemorativos en Roma eran el Arco del Triunfo y las columnas conmemorativas. Arcos del Triunfo son una construcción decorada con columnas adosadas, cornisas y ático. El Arco del Triunfo, con forma de puerta, se instala en faros, calzadas y puentes. Suele presentarse con 1 o 3 arcos.
Las columnas son obras de grandes proporciones. Su fuste se destina a ser decorado con relieves que ascienden continuamente en forma de hélice. Se dividen en tres partes esenciales: un gran podio donde se colocaban los restos o cenizas del homenajeado, un fuste donde se ponía en relieve toda la historia del individuo y el capitel donde se colocaba la estatua. En la arquitectura religiosa tenemos los templos. Los romanos imitaron los templos de los etruscos y los griegos, pero introdujeron serias modificaciones. Mientras estos últimos ubicaban los templos en lugares sagrados, los romanos los ponían en la urbe, levantándolos en foros. Las gradas griegas fueron sustituidas por un basamento de paredes verticales que enmarcan incluso las gradas de acceso que se hallan en la fachada principal. Con esta nueva concepción se pierde la universalidad griega y se gana la monumentalidad romana. Durante la época de Augusto, la escultura está marcada por un claro influjo griego. Sin embargo, a pesar de utilizar los patrones helenistas, siempre se adaptaron al gusto romano. Para la época de los Julio Claudios, se mantuvieron las mismas directrices que en el periodo anterior, destacando el Tiberio Sedente del Vaticano. Para la época Flavia, hubo cambios de mentalidad y se dejaron sentir en el campo de la escultura. Dentro de la galería de retratos de esta época, se brindaron los rostros vulgares y realistas de los Flavios, sus esposas y mujeres, siendo, sin duda alguna, la serie de Desconocidos denominada como una de las mejores de los retratos. Esta época es marcada por la tendencia hacia el naturalismo. Los bustos se caracterizaron por incluir los hombros, parte del pecho y en ocasiones los pectorales. Para esta misma época, los relieves construidos ya eran numerosos y en ellos se advierte un incipiente academista llamado a acentuarse en época posterior. Entre ellos destacan los 8 grandes medallones que fueron reutilizados en el arco de Constantino. Dentro de esta época, el busto ya se ve cubierto por una capa militar, el cual se sujetaba a una gruesa fíbula que lo recoge sobre el hombro izquierdo y en la que la textura del rostro contrasta con las rizadas cabelleras y barbas de quien era representado. El retrato no solo era utilizado para representar a personajes famosos, sino a cualquier persona. Se caracteriza por su fuerte realismo, es decir, facciones enjustas, pómulos salientes, nariz afilada, entre otros. Como consecuencia de la técnica aplicada y de la tradición, sin olvidar que debían guardar el máximo parecido al representante. Sin embargo, al abrirse la idealización helenística, ya se entendía como una suavización de la imperfección de los rasgos. Aquellos retratos que eran considerados los mejores eran los llamados desconocidos. En estos se mezclaron las corrientes del periodo anterior junto al naturalismo y dio sentido de giro en la representación de los bustos. El relieve se expresa en las columnas y los arcos de triunfo, adaptando la temática histórica y destacando el realismo de las figuras. Dentro de los ejemplos más significativos están el Ara Pacis, la columna trajana, los arcos de Tito y Constantino y el arco de Trajano. Dentro del arte sarcófago se tallaba en relieve episodios mitológicos cargados de simbolismos, guerreros o escenas de la vida cotidiana. Un ejemplo de esto es el sarcófago Ludovisi. En cuanto a los materiales más utilizados son la piedra y el bronce, teniendo al mármol en un menor grado, siendo que para la talla de pupilas y cabellos se utilizaba la técnica del trepano. La pintura romana se destacó por su elegancia, sensualidad y sencillez que tenía. Cabe recalcar que la mayor parte de la pintura realizada fue con las técnicas de fresco y al falso fresco, es decir,
la aplicación de los colores diluidos sobre el cal sobre la pared seca, a veces combinando ambas técnicas. La pintura tenía como propósito el revestimiento de paredes cubiertas con estuco, con el fin de disimular la pobreza del material de construcción que había. En los lugares que se han podido conservar estas obras de arte son en las ciudades sepultadas de lava del Vesubio. Es gracias a esto que se sabe que los pompeyanos cubrían sus casas con las pinturas murales. Estas obras de arte que se han mantenido en Pompeya se han clasificado en 4 estilos diferentes: incrustación, perspectiva, el zócalo y la arquitectura fantástica. La incrustación se combinaba con la pintura y el mármol, ya que se pretendía simular las placas del mármol que revestían las paredes de los edificios y mansiones decoradas con ricos materiales que se usaban en las ciudades helenísticas. Esto daba a una apariencia verosímil. La incrustación establece las bases de la decoración romana y los temas eran de origen mitológico o histórico. A la perspectiva se le denominaba de tal manera debido a que sobre el muro eran pintadas columnas y sobre su fondo calles o plazas que pretendían dar la ilusión de amplitud al cuarto e incluso dar la sensación de que habían personas dentro del espacio ilusorio. Los artistas fueron en este estilo cuando introdujeron escenas alegóricas y mitológicas. El zócalo se le llamaba de tal manera por la pared oscura que se le tenía de fondo a los cuadros claros con formas delicadas y con ornamentación. También se lo conoció por las irreales estructuras arquitectónicas y los colores planos que tenía la pintura. La pintura fantástica convertía las paredes en escenarios irreales, y fue gracias al uso de los elementos de la arquitectura barroca, como los arcos y columnas, que se puede ver el enmarcado que tenía el área de la pintura. El único propósito es decorar la pared al punto de ya no poder ver su presencia física. Estos podían representar pinturas murales, como la boda de Hera y Zeus. Los mosaicos fueron implementados por los romanos como revestimiento de las paredes y suelos. Estos podían estar hechos de teselas, que eran piezas de cerámica o fragmentos de mármol, o lapislázuli. Generalmente tenían un ángulo recto, procurando que la figura central tuviera relieve. Había mosaicos que podían tener una superficie de 300 metros. Estos podían ser geométricos, vegetales, figurativos y con escenas de la vida cotidiana, o ornamentales, a base de dibujos. De estos se pudieron conservar en lugares como las termas de Caracalla, que eran casas o edificios de instalación pública. Al final, el mosaico sirvió no solamente para los pisos y paredes. Como grupo podemos concluir que la cultura romana está presente aún en muchas de nuestras culturas, ya que su importancia viene de las aportaciones que dejaron a las naciones futuras como las leyes y sin olvidar sus aportaciones en el arte, que siguen siendo vigentes como ciertas formas arquitectónicas y movimientos que derivaron debido a su arte. Es de esta manera que concluimos que la cultura romana sigue siendo fundamental porque ayudó a formar las bases de países actuales. Esto sería todo por nuestra parte. Espero que lo hayan comprendido. Gracias por su atención.